Siguiendo la trayectoria de Abraham, en la Biblia, vídeo número 41. Siguiendo la trayectoria de Abraham, es una serie de vídeos, donde se detalla lo que la Biblia enseña acerca del patriarca Abraham, desde el capítulo 11, de Génesis, hasta el capítulo 25. Se detalla, versículo por versículo, comenzando en el capítulo 12. En este vídeo de hoy, vamos a estar meditando acerca de Génesis 15:18, y acerca de Génesis 15:19 a 21. Comenzando con Génesis 15:18. Génesis 15:18, dice, en aquel día el Señor hizo un pacto con Abraham, diciendo, a tu descendencia he dado esta tierra, desde el río de Egipto, hasta el río grande, el río Eufrates. Génesis 15:18. Los detalles. Pacto abrahámico, las promesas eternas. En el vídeo anterior, expusimos una primera parte de Génesis 15:18. Esta vez meditaremos acerca de una segunda y última parte, de este versículo. El pacto en Génesis 15:18, el cual Dios hizo con Abraham, fue confirmado en una ceremonia de circuncisión en Génesis 17:10 a 14. Esto fue requerido como muestra, o señal del compromiso de Abraham con Dios, y las disposiciones de este acuerdo son permanentes. En Génesis 17:7 a 8, Dios lo estableció así, y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios, y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti, y a tu descendencia después de ti, la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Génesis 17:7 a 8. Esta es la promesa de Dios, de ser el Padre Abba de su pueblo, y el que les provee garantías de sus bendiciones futuras. El pueblo judío, históricamente ha estado violando su compromiso en los pactos con Dios, ver Jeremías 34:18 a 20, en la Biblia, y no solo eso, el pueblo judío ha rechazado aceptar a Jesucristo como el Mesías, o el Salvador del mundo. Pues sabemos que Jesucristo es la simiente de Abraham, ver Gálatas 3:16, y con Abraham fue con quien Dios estuvo pactando más. En la actualidad, solo el 3% de los judíos declaran aceptar a Jesucristo, lo cual es una paradoja, ya que Cristo habitó entre los judíos, y no solo esto, él nació de María quien era judía. Pero a pesar de eso, Dios promete que ellos algún día se arrepentirán y se volverán a él como su Dios, ver Zacarías 12:10 a 14. También Romanos 11:26 a 27, en la Biblia, dice, y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob, Israel, la impiedad, y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. El pacto abrahámico será cumplido finalmente con el regreso del Mesías. Las bendiciones finales otorgadas sobre su pueblo, serán la reconciliación con Dios como su Dios, cuando su Dios reine en su reino eterno del futuro. Como vemos, Génesis 15:18 estableció el origen histórico de Israel, porque Dios había dado esa tierra al gran padre de Israel, a Abraham, y se la había dado a los israelitas como los descendientes de sangre de Abraham. Por eso el versículo dice, a tu descendencia he dado esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Eufrates. En Génesis 15:18, el río de Egipto, es el río Nilo. Este pacto de Dios con Abraham, nadie lo invalidaría, así, Dios hizo a Abraham una promesa y un pacto, que pocos hoy han llegado a comprender en su profunda dimensión espiritual, como también material. Aquí se ve cómo Dios quiso y quiere la bendición para toda la humanidad, y de hecho, que se cristalizará por el linaje de Sem, uno de los 3 hijos de Noé, de quien se trazaría la venida de, la simiente prometida, para la redención de la humanidad y su posterior bendición perpetua. Dios hizo este pacto con Abraham, en el sentido de que su descendencia, singular, heredaría la tierra prometida. Ahora bien, ¿quién es la simiente o descendencia de Abraham? Como hemos visto ya, el apóstol Pablo reveló que la descendencia de Abraham, singular, es Cristo mismo. Pues, como vimos, Pablo dice, en Gálatas 3:16, 29, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente. No dice, y a las simientes, como si fueran muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo,
y si ustedes son de Cristo, ciertamente linajes de Abraham son, y herederos según la promesa. Esto nos afirma que los seguidores de Jesucristo verdaderos, también son herederos. Pues vemos que Gálatas 3:29 tiene la respuesta final, cuando dice, y si son de Cristo, entonces son descendientes de Abraham, y herederos de las promesas que Dios les hizo. De la Biblia, Dios habla hoy. Esta es una extraordinaria verdad que sigue siendo ignorada por millones de cristianos, y es que la Iglesia cristiana, el cuerpo de Cristo, también recibirá la tierra prometida, como herencia perpetua. Cuando hablamos de la Iglesia cristiana, nos referimos a todos los seguidores de Jesucristo de todas las denominaciones, que de veras pertenecen al cuerpo de Cristo. No olvidemos que, la tierra prometida dada a Abraham en el Medio Oriente, es una sombra de la tierra prometida celestial, ver Hebreos 11:8-10. Ahora vamos a meditar acerca de Génesis 15:19-21. Estos versículos dicen: la tierra de los ceneos, los ceneceos, los cadmoneos, los eteos, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos. Génesis 15:19-21. Estos son los versículos finales del capítulo 15 de Génesis, versículos 19, 20, 21, y estos versículos mencionan los diferentes pueblos que habitaban la tierra prometida, cuando Abraham llegó a esa tierra que Dios le prometió dársela a él, y a sus descendientes. En estos 3 versículos restantes del capítulo 15 de Génesis, la Biblia menciona que la tierra prometida estaba habitada por 10 pueblos mencionados por el nombre de cada uno. Estos pueblos no eran simples ciudades, sino que eran especies de naciones pequeñas. Nosotros debemos entender que estos pueblos, aunque posiblemente eran descendientes de Sem, uno de los hijos de Noé, eran personas que ya habían claudicado del Dios de Noé, y habían adquirido y estaban adorando entidades espirituales tipos Baales, ver Jueces 2:11. Por tanto, nuestro Dios, que es el Dios de Abraham, estaba ya dispuesto a despojarlos de sus terrenos, y entregárselos a Abraham y a sus descendientes. En la actualidad, cuando nosotros constantemente invocamos, servimos, o adoramos entidades espirituales ajenas a Dios, a Jesucristo y al Espíritu Santo, nos llegará un tiempo cuando Dios nos entregará a Satanás y a sus demonios. Dios ni siquiera acepta que mezclemos a Él con entidades espirituales de ninguna especie, porque eso para Dios es adulterio espiritual. Recordemos que la verdadera Iglesia cristiana es como la novia de Cristo, Apocalipsis 19:7-10, y todos sabemos que ningún novio acepta que su novia tenga otro con quien comparta el amor que solo a él corresponde. Además, Dios es nuestro creador y proveedor. ¿Cómo es posible entonces que nosotros invoquemos y demos honores a entidades espirituales utópicas, porque en realidad, detrás de cada entidad espiritual, hay un demonio que ha logrado convencer a personas para que lo identifique como tal identidad espiritual? En la Biblia encontramos entidades espirituales, cuyos representantes demoníacos han logrado convencer a muchísimas personas. Tenemos, por ejemplo, al dios Moloch. Levítico 18:21 del Antiguo Testamento, dice: no entregues a ninguno de tus hijos como ofrenda al dios Moloch. No ofendas así a tu Dios. Yo soy Yahvé. Los 10 pueblos mencionados arriba, sacrificaban a algunos de sus hijos al dios Moloch. De ahí se entiende que Dios no se siente bien cuando nosotros compartimos con entidades espirituales el amor que solo a Él corresponde. Jesucristo enseñó, diciendo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. San Marcos 12:30. Estas son palabras de Jesucristo, y es una orden dada por Él. No es una súplica, o un, si usted quiere. No cumplir esa orden de Jesucristo, eso traerá consecuencias negativas en esta vida y en la futura vida espiritual. Amar a Dios como Jesucristo ordenó, es amarle con un amor absoluto que debemos tener a Él. Este amor hacia Dios es todavía más fuerte que el amor conyugal entre las parejas. Pues sabemos que, cada uno de los miembros conyugales en una pareja, no acepta una tercera persona, Dios todavía menos lo aceptaría. Porque Dios es la fuente del amor verdadero, ver 1 de Juan 4:7, 10.
Estos 10 pueblos / naciones mencionadas en Génesis 15, 19 a 21, estaban lejos de amar a Dios, y lejos de hacer su voluntad. No es Dios el dueño de todo, nosotros nos olvidamos de esto, y poco a poco nos alejamos de servir a Dios como a Él le complace que lo hagamos, ver Mateo 3:17. Muchos de nosotros damos honores e invocamos a los llamados santos, a las llamadas santas, y vírgenes, y de ahí ha nacido la santería servida por los santeros. El verdadero seguidor de Jesucristo, solo invoca, sirve, y adora a Dios en el nombre de Jesucristo, ver San Juan 14, 13 a 14. En los tiempos de María la Madre de Jesucristo, la mayoría de los contemporáneos de ella, invocaban y albergaban esperanza en entidades espirituales fuera de Dios, y de su Santo Espíritu. Algunos de los contemporáneos de María, daban preferencias a personajes bíblicos del Antiguo Testamento, a los santos y santas, otros daban preferencias a Baales, ver Jueces 2:11, que vendrían siendo tipos de becerros de fundición, Éxodo 32, 7 a 8. Pero María la Madre de Cristo y otras pocas personas, solo creían en el Dios de Abraham, y solo invocaban y adoraban a nuestro Dios verdadero y a su Santo Espíritu. Por eso fue que Dios la escogió a ella para que de ella naciera el Salvador, Jesucristo, quien iba a redimir a este mundo. Dios no escogió a María porque ella era muy bonita, o de buen parecer, sino por la hermosura de su corazón. De la tradición judía se entiende que María vivió unos 84 años en este mundo, y con el tiempo, el Espíritu Santo le hizo entender que, ella también tenía que incluir a Jesús el Hijo de ella como parte de la Trina Deidad. Por tanto, María durante gran parte de su vida, no solo invocaba y adoraba a Dios y al Espíritu Santo, sino que también el Espíritu Santo le enseñó a ella a invocar y adorar a su propio Hijo Jesucristo. Por otro lado, la Biblia, que es la palabra de Dios, en ninguna parte dice algo de eso de prender velas y rezarles, y pedirles a los santos, y a las santas, y a las vírgenes. De seguro que a Dios eso no le gusta, ya que Él, en varios lugares de la Biblia, declara que Él es un Dios celoso. Él nos cela porque Él nos ama con un amor puro, y es normal que la persona que ama así, también es celosa del ser amado. Dios quiere que nosotros le pidamos a Él solamente en el nombre de Jesucristo, ver San Juan 14, 13, 14. Además, la Biblia enseña que los verdaderos santos de Dios que vivieron en este mundo, están en el paraíso, descansando, ver Apocalipsis 6, 9 a 11. Ellos no están activos trabajando para Dios y a favor de nosotros. Nuestro Padre Celestial, tiene millones de ángeles que están activos, trabajando para nosotros. Que Dios bendiga a usted ricamente.